Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 11 de diciembre del año 2025. A ver, mis niños, les comento que la clase del día de hoy se programó para las 12:15. Son las 12 del día con 15 minutos. Son 12 con 16 minutos y contamos con cero estudiantes conectados. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que el propósito de este espacio es promover la inclusión. Poder resolver dudas académicas, poder integrarnos, conocernos. Si ustedes tienen alguna duda, las resolvemos, hacemos preguntas, poder fomentar pues lo que es la integración, ¿sí? Y resolver los problemas académicos correspondientes a cada materia. Algo súper importante, entonces vamos a darle los 5 minutitos de tiempo en caso de que se nos conecte algún compañero en los próximos 5 minutos. Son las 12:18. Si en los próximos 5 minutos se conecta o no se conecta algún compañero, de igual forma damos inicio a la clase. Hasta eso yo les comparto pantalla.
Bueno, mis niños, les comento algo. Acaban de pasar los 5 minutitos que teníamos programado para la clase del día de hoy y en vista de que lamentablemente no se nos conectó nadie, mis niños, ¿qué sucede? Les extiendo la invitación para que se puedan conectar a las clases en vivo y recuerden que podemos integrarnos dentro de este espacio, podamos conversar, resolver las dudas académicas sin ningún problema. Estamos aquí para servirles. Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy. Otras formas de expresión en Internet. Anteriormente vimos lo que es la historia de las redes sociales, la vimos a ver leves rasgos. El día de hoy vamos a hablar sobre las otras formas de expresión en Internet. Pues, ¿qué significan formas de expresión en Internet? Son todas las maneras en las que las personas comunican ideas, sentimientos, opiniones o información mediante dígitos o medios digitales, ¿no? Gracias a la tecnología ya no solo escribimos textos largos, ahora podemos expresarlo mediante formas rápidas, visuales y creativas. ¿Por qué surgen estas nuevas formas de expresión? Ustedes dirán, pues, ¿no? Eh, aquí en el texto, pues más que todo nos va a explicar por qué surgen. Las redes sociales no han cambiado únicamente nuestra manera de comunicarnos, sino que incluso han llegado a cambiar nuestro sentido del humor. ¿Has intentado mostrarle a tus abuelos un meme? Es curioso cómo a ellos no les causa gracia aquello que a ti te hace morir de risa, porque los memes tienen una lógica particular que solo te podrá hacer reír mucho si estás familiarizado con ellas. Muchas veces los memes pertenecen a una serie de ilustraciones que parten de una misma plantilla, de modo que muchos de estos chistes dependen de que sepas qué esperar de un meme con esas características. Los memes se están actualizando constantemente. Los temas que tratan son de la actualidad y el meme solo permanecerá presente en las redes sociales mientras ese tema sea de interés común. De modo que si bien la plantilla tiene como objetivo el humor, está muy relacionada con las necesidades sociales de la comunidad cibernética. El buen uso del lenguaje es importante también en estos medios. ¿Por qué es tan efectivo en nuestros días? Quizás estamos acostumbrados a la inmediatez. Nos gusta la brevedad y nos hemos vuelto muy impacientes en cuanto a la obtención de información. Las redes sociales incluso nos presentan un resumen de la actividad de nuestros amigos. Todo es breve e inmediato. No es extraño entonces que el meme tenga tanta acogida entre las nuevas generaciones. Podemos visualizar una imagen del diario vivir de una jornada, de una persona, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando están contando una historia y sabes que es mentira. Es la carita de fondo, ¿no? La imagen de fondo. ¿Por qué surgen? Porque les digo, vivimos en una época de inmediatez, queremos información clara, rápida. Esto hace que aparezca nuevas formas de comunicarnos. La gente ya no está acostumbrada al periódico semanal. Antes había el periódico mensual, que había un periódico que narraba todo lo que pasaba en el mes, después lo acortaron a 15 días, después fue a una semana, un periódico semanal que publicaba un periódico a la semana. Y de allí es que vino la actualización, que eran los periódicos, me refiero a los periódicos físicos. Usted va y cancela un valor monetario y le dan unas hojas, ¿no? Un periódico. No, actualmente existe lo que es un periódico digital, pero es lo mismo, pues la información se actualiza muy rápido. Cuando nos referimos a la forma de comunicación antigua, el periódico tenía que usted, si quería saber la noticia, tenía que esperar hasta el día siguiente de la forma, eso en los últimos años, pues no. Al día siguiente, 24 horas para saber la noticia del día siguiente, de lo que pasó. Por ejemplo, si usted el periódico lo compró hoy, no va a contar las noticias de hoy, porque el periódico lo hicieron con las noticias de ayer. Y si usted quiere saber qué pasó hoy, tendría que comprar el periódico de mañana. Así funciona. Los memes como ejemplo principal destacan
como una forma de expresión más popular en la actualidad. Son imágenes o plantillas representativas, con textos breves, que transmiten humor, críticas, emociones o ideas. Son tan populares porque su mensaje es rápido y directo y porque muchos usuarios ya reconocen su lógica cultural. Prácticamente ya es una cultura lo que se tiene dentro de Internet. El lenguaje visual y el lenguaje de los memes. Según el especialista Gabriel Pérez Salazar, los memes funcionan como paquetes compactos de información. Crear un meme sencillo, pero solo es exitoso si la comunidad reconoce su sentido. Para eso, los conceptos del lenguaje de memes se basan en las imágenes repetidas, los símbolos culturales de moda, la ironía, el humor digital, las frases cortas y claras. Que no están familiarizados con estos elementos no comprenden los memes. Si no está familiarizado, pues no lo va a comprender, ni va a poder participar del diálogo digital. Internet permite que miles de personas sean creadores, no solo consumidores. Antes, comunicar masivamente era complicado, había que tener una radio, un canal o un editorial. Hoy cualquiera puede crear contenido, compartir ideas, generar opiniones, publicar imágenes, videos o audios, ¿no? La creatividad es democrática, está al alcance de todos. Más, más formas de expresión digital, pues tenemos lo que son los textos que se enfocan en los memes, los emojis, los stickers, los videos cortos, las infografías, las fotografías con texto, los blogs o los microblogs y entre muchos otros, ¿no? Todas estas son formas de expresión que combinan texto, imagen, sonido, lo que las convierten en recursos más atractivos para los jóvenes. ¿Por qué son importantes para la comunicación actual estos medios de comunicación? Pues no los memes, porque permiten comunicar emociones rápidas. Un emoji o un sticker dice más que un párrafo. Facilitan la participación cultural, todos pueden opinar y crear. Refuerza la identidad digital, los jóvenes se expresan a través de los emojis o los memes o los stickers que se usan, ¿no? Genera comunidades. Personas que entienden el mismo código de comunicación van a poder utilizar las plantillas, generar bromas internas, comparten un lenguaje digital común. Esto más que todo es algo que demuestra que forman parte de una importancia en la educación. Pueden servir como herramientas educativas, fomentar la creatividad, ayudar a relacionar las ideas de la vida actual, hacer la clase más didáctica también. Recordemos más que todo que las formas de de expresión en Internet son maneras modernas, rápidas y creativas de comunicar mensajes que incluyen memes, imágenes, emojis, videos y otros muchos más recursos que mezclan pues imagen, texto y humor. Son parte de una cultura digital que exige comprender símbolos, tendencias y referencias para participar plenamente. Internet no solo informa, también puede crear. Y cada persona puede convertirse en un editor activo. ¿Qué nos dice aquí el texto? Paquete compacto de información. El especialista de comunicación en comunicación e innovación tecnológica, Gabriel Pérez Salazar, enuncia que en los medios tradicionales convertirse en un emisor es relativamente complicado. ¿Quién puede tener una estación de radio? Una televisión, aunque sea por internet. A diferencia de esto, la creación de memes, dado que es un paquete compacto de información y de sentido, es sencilla. De lo que depende su éxito es de que su sentido sea reconocido por el resto de los usuarios. Algunos estudiantes han sugerido que se forme un nuevo lenguaje de memes, caracterizado por comunicar de forma visual, breve y concisa emociones y opiniones, conforme se vuelvan más complejas y adquieran más importancia en Internet. Los que no conozcan los fenómenos
iconografías culturales más recientes de este medio. Serán incapaces de participar en la conversación que ahí se realice. Es lo que les digo, si no entienden, no van a poder participar. El siguiente tema sería el ditirambo, origen del teatro y del drama. ¿Qué es el ditirambo? El ditirambo se practicaba en Grecia en las festividades realizadas en honor a los dioses Dionisio, llamado Dionisias. Este festival se realizaba o se retoman en el año 509 a.C. El ditirambo consistía en un coro cuya función principal era la plegaria y la oración al dios, pero también servía como narrador principal de una historia que no necesariamente tenía que estar relacionada con Dionisio. El coro era un narrador omnisciente, pues conocía el pasado, presente y futuro. El ditirambo, pues como podemos entender, eh, fue una de las primeras expresiones artísticas y literarias de la antigua Grecia. Era un canto coral, es decir, un coro de personas que cantaban y recitaban al mismo tiempo. Se realizaba durante los festivales en honor al dios Dionisio, dios del vino, la fertilidad y el teatro. Se caracterizó porque era interpretado por un coro. Su función principal era rendir honor o tributo al dios Dionisio. Incluía elementos narrativos. El coro contaba historias mientras cantaba. El narrador era omnisciente, sabía el pasado, presente y futuro. El ditirambo es considerado el origen del teatro, porque de estas representaciones musicales y narrativas surgieron lo que hoy conocemos como drama. Más tarde, un elemento del coro se separó. El protagonista fue Texis, el director de un coro, quien creó esta distinción entre el personaje principal que hablaba y el coro que respondía. Había nacido el drama. Esquilo, el primero de los tres grandes representantes de la tragedia griega, Esquilo, Sófocles y Eurípides, inventó al deuteragonista, que es el segundo actor. Y Sófocles, el autor de Edipos el Rey, inventó lo que es al trigonista, el tercer actor. El teatro nace de un paulatino aumento de autores donde aumenta la posibilidad gramática al aumentar la oración. Al crecer el número de actores, el coro desaparece. Pues cómo nace, aquí nos explica cómo nace en el texto. El teatro nace como un integrante del coro que se separó del grupo para hablar individualmente. Ese momento marca el origen del actor. Ese cambio fue realizado por Thespis, un director de coro. Thespis separó un miembro del coro para que hablara solo. Ese personaje se convirtió en protagonista. Fue el surgimiento del primer actor de la historia. A partir de ese momento, el coro ya no solo narraba, sino que empezaba a interactuar con el actor principal. Esto vino con la evolución del teatro griego que trajo los nuevos actores. Después de Texis, otros dramaturgos continuaron desarrollando el teatro. Esquilo, que consideró uno de los padres de la tragedia, creó el deuteroganista, que es el segundo actor. Esto permitió diálogos más completos. Y Sófocles, que es el autor del Edipo del Rey, creó lo que es el triagonista, que es el tercer actor con más personajes, la historia se hizo más profunda y dramática. Con más actores, el coro dejó de tener un rol protagónico y pasó a ser secundario. ¿Por qué desapareció el papel central del coro? A medida que aparecieron los protagonistas, deuteragonistas, triagonistas, las obras se volvieron más completas y el coro ya no podía cumplir todas las funciones narrativas. El espacio escénico empezó a enfocarse más en el personaje individual y sus conflictos. Las máscaras en el teatro antiguo también tuvieron un plus, eh, que eran fundamentalmente de esa época, pues, ¿no? Amplificaban la voz de los actores gracias a la abertura cónica de la boca, permitían que el público los escuchara en grandes teatros al aire libre
y representaban emociones y tiempos o tipos de personajes, alegría, tristeza, terror, entre muchas otras emociones, ¿no? Recordemos que no existía la tecnología de sonido, por lo que los actores debían proyectar su voz al máximo. En sí, el ditirambo fue un canto coral en honor a Dionisio. De este canto surgió el teatro cuando Thespis separó a un actor del coro, creando el primer diálogo. Luego vino Esquilo y Sófocles, que añadieron nuevos actores, lo que permitió obras más completas. Las máscaras ayudaban a amplificar la voz y mostraban emociones. Así nació el teatro y el drama como lo que conocemos actualmente. ¿Qué es lo que vemos aquí en pantalla? Las máscaras que utilizaban actores y miembros del coro tenían una apertura cónica en la parte de la boca para que la voz se amplificara al salir. Pero de todas las formas, el trabajo vocal que hacían los actores de la época era admirable. ¿Ustedes se imaginan qué tan alto debían hablar para ser escuchados en todo el graderío? A pesar de que no se había desarrollado una tecnología de sonido como tal, ¿no? Para estos eventos el teatro era en Grecia y en Roma y tenía muchísimos éxitos. Pero ustedes se imaginan el dolor de garganta que tendrían que tener esos personajes porque tenían que elevar la voz tan fuerte para que se lo escuche en todos los lugares, y todas las personas lo puedan escuchar. Ok, hasta allí sería, denme un ratito que ya les explico la tarea en clase del día de hoy. Listo. Para la tarea en clase del día de hoy, recuerden que la tarea en clase y la tarea en casa está relacionado con lo que es la clase en vivo y también se relaciona con lo que es el libro. La clase en vivo, la tarea en clase y la tarea en casa siempre se va a relacionar con el libro. Y esta clase está siendo grabada para ser posteriormente subida a la plataforma educativa. Aquí nos dice para la tarea del día de hoy que tenemos cuatro ejercicios. Resuelva los siguientes ejercicios. El primero, identifica la idea principal. Lee el fragmento, los memes se están actualizando constantemente y explica con tus propias palabras cuál es la razón por la que los memes desaparecen rápido en las redes sociales. ¿Por qué? Ya hablamos un poquito hace un segundo de eso. El siguiente es que es de un vocabulario contextual. Del texto extrae y define en contexto las siguientes palabras: plantilla, iconografía cultural, paquete compacto de información omnipresente, del apartado del ditirambo. Recuerden que es del ditirambo. El tercer ejercicio es relación causa-efecto. En el texto se explica que estamos acostumbrados a la inmediatez. Indica dos causas y dos efectos que relacionen este hecho con la popularidad de los memes. El cuarto ejercicio. El texto señala que quienes no conocen los elementos culturales recientes de Internet serán incapaces de compartir eh, o de participar en la conversación. ¿Crees que esto crea una brecha generacional? ¿Sí o no? Van a argumentar su respuesta con dos ideas del texto. En la tarea en casa para el día de hoy tenemos dos ejercicios. El primero, con base al texto del ditirambo, vamos a construir una línea de tiempo que incluya el orden del ditirambo, la aparición del protagonista, la creación del deuteragonista, que es de Esquilo, y la del tercer actor. El segundo ejercicio es que vamos a realizar un cuadro comparativo entre el ditirambo y los memes, considerando finalidad, forma de comunicación, público al que va dirigido y el uso del lenguaje. Entonces, mis niños, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Recuerden eh, presentar la tarea antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche estaré atrasada, a menos que tengan el justificativo válido. Algo súper importante, en la parte superior de la materia,
hay una opción que dice avisos aquí, yo le puse cómo calificaba. Actividades realizadas con inteligencia artificial, la nota mínima, ¿pueden mejorarlo? Sí, pero harían doble trabajo. Algo más, si tienen dudas, me pueden escribir un mensajito por la plataforma. Yo con gusto les respondo. Si ustedes ven que yo no les he contestado su mensajito que me han enviado en la plataforma es porque yo les he respondido en la clase en vivo. Es decir, que tendrían que ver la clase para saber la respuesta. Y si no, les extiendo la invitación para que puedan conectarse a la clase en vivo y resolver cualquier duda al respecto de la materia que tengan. Recuerden que el propósito de estas clases en vivo es fomentar pues la inclusión para que podamos conocernos, resolver las dudas académicas y vincularnos, ¿no? Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente.